Ok, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio al quinto tema ya. Le damos gracias a Dios por permitirnos una vez más reunirnos. Les recuerdo que, bueno, así como todos tienen el micrófono en mute, lo vamos a tener durante el video o el tema, ¿verdad? Y las preguntas, si tienen alguna pregunta al final, don Jorge va a dar un espacio para que hagan las preguntas. Entonces, bueno, don Jorge, le doy la palabra, el tiempo es suyo. Muy bien. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es para mí motivo de mucha alegría poder compartir de nuevo un estudio de la palabra de Dios. Vamos a entrar de una vez, así que les invito a inclinar su rostro para que podamos orar. Vamos a orar. Amante Padre, que estás en el cielo, en esta ocasión, Señor, queremos agradecerle por la oportunidad que usted nos da de poder abrir su santa palabra y estudiar de ella. Señor, le damos derecho legal a usted, a sus ángeles y a su espíritu, para que nos acompañen y podamos disfrutar de su compañía en esta noche. Señor, que podamos encontrar verdad siempre en su palabra. Todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de ver el estudio sobre el derecho legal? Quiero ver las manos. Bueno, tenemos que proponernos al día porque hay un estudio complementario a lo que vimos el día viernes, ¿verdad? El día viernes vimos acerca de cómo explota la guerra en la tierra y es muy importante el estudio del derecho legal. No lo di en el seminario porque ya lo tengo grabado y entonces así podemos aprovechar mejor el tiempo. Bien, ¿cuántos pudieron ver el tema del viernes? Quiero ver las manos de los que no estuvieron. Bueno, muy bien. Casi todos. ¿Ok? Camila no lo vio el tema del viernes. No. Bueno, Camila tiene que hacerlo de tarea porque este seminario va encadenado al siguiente tema y es muy importante poder hacer los estudios para que no se nos pierdan el camino. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a tomarnos un par de minutos para repasar la palabra de Dios. El viernes pasado hicimos un estudio acerca de cómo el hombre comete pecado en el huerto del Edén. Cuando el hombre peca en el Edén, inmediatamente vimos que la ley de Dios no puede perdonar, la ley de Dios condena. El propósito de la ley eterna de Dios, de los 10 mandamientos, es decirnos lo que es el pecado. Y como la paga del pecado es muerte, la ley de Dios nos condena a la muerte. Entonces Dios introduce, el Señor Jesús introduce desde el mismo huerto, desde el mismo Génesis, donde está el hombre, introduce una segunda ley, que es la ley ceremonial de Dios. Dios también la da, se la da al hombre en el libro de Génesis, el capítulo 3, y inicia que para poder expiar, para poder perdonar el pecado, hay que cumplir con una serie de sacrificios, ofrendas por el pecado, holocaustos, y la ley ceremonial era la que podía perdonar. La ley de Dios condena, la ley ceremonial perdona. Vimos también cómo la ley eterna de Dios, los 10 mandamientos, a pesar de que no puede perdonar, solamente condenar, la ley ceremonial nos dirige o es la norma por la cual vamos a ser juzgados en el juicio. La ley ceremonial, estudiamos el viernes, quedó abolida en la cruz del Calvario. Quedó abolida cuando Cristo Jesús muere. Ya la ley de ceremonias, sacrificios, holocaustos y ofrendas ya no se practica más. Quedó clavada en la cruz porque ahora Cristo cumple el propósito de la ley ceremonial, era llevarnos a Cristo, y ahora Cristo toma el papel de sacrificio, de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y derrama por todos nosotros una única vez su preciosa sangre, que es la que nos limpia de todo el pecado.
¿verdad? Ya vimos también que la ley de Dios fue escrita por Dios. La ley ceremonial fue escrita por Moisés a mano. La ley de Dios fue escrita en piedra. La ley de Moisés, la ley ceremonial, fue escrita en un libro. La ley de Dios se colocó dentro del arca, el cofre, el arca del pacto. La ley de Moisés, la ley ceremonial, se colocaba o se colocó a un lado del arca. Eran dos leyes completamente distintas, con propósitos y alcances completamente distintos. Hoy, la ley de Dios, los 10 mandamientos, siguen vigentes y nos siguen diciendo lo que es el pecado. La ley ceremonial de Dios quedó abolida, clavada en la cruz, porque ahora, gracias a Jesucristo, tenemos su sangre que nos expía de nuestros pecados. Bien. Vimos también cómo entra el pecado y comienza estas dos leyes a funcionar. Vimos también lo del derecho legal, por eso es muy importante que me hagan la tarea. ¿Verdad, Camila? Tenés que hacer tarea. Ya tenés 2 temas atrasada, Camila. El tema del viernes y el tema del derecho legal. ¿Verdad? Entonces, te lo pongo de tarea porque son muy importantes para poder entender lo que va a acontecer en el estudio del día de hoy. Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Vamos a iniciar ya nuestro estudio. Estoy mejorando los repasos, ya los hago más rápidos. A veces me cuesta un poco y duro mucho haciendo el repaso. Pero bueno, ya vamos a iniciar. Y vamos al libro de Génesis, el capítulo, la profecía que Dios da a Adán y a Eva en Génesis capítulo 3 y el versículo 15. De aquí vamos a comenzar a estudiar en esta noche. Bien, Génesis capítulo 3, versículo 15. Voy a pedirle a Sandra, por favor, que nos lea el versículo 15. Génesis 3, 15. Aquí el Señor Jesús, después de que el hombre peca, da una instrucción, hace una declaración, y aquí le habla directamente a la serpiente. Le habla Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Me escuchan? Buenas noches. Perfecto, buenas noches. Sí, es muy bien. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Ok. A la mujer. Hasta ahí, el versículo 15. Aquí se dan las bases de lo que va a ser el conflicto en la tierra. El conflicto que arranca en el cielo, que inicia en el cielo, entre Cristo Jesús, el Creador, y Satanás, o el ángel querubín creado por Jesús. Lávense las manos. Este conflicto, vamos a un segundito, vamos a poner en mute a todos, por favor. Ok, listo. Todos en mute, por favor. Este conflicto que inicia en el cielo tiene 2 actores, Cristo y el querubín. Cristo, el creador, el querubín, el ser creado. Cristo, el Dios que merece la adoración, el querubín, el ser creado por Dios que custodiaba la ley de Dios en el cielo. Ahora, este conflicto se transmite ahora en la tierra. Ahora, en la tierra, el rey era Adán, el gobernador, el que tenía señorío, gobierno sobre el planeta Tierra. Y en la tierra regía también la ley de Dios, los 10 mandamientos. Pero ahora, en este conflicto, se introducen otros elementos que tienen que ver con el conflicto y que es muy importante. Ahora, el Señor Jesús le dice a la serpiente, le dice a Satanás, Satanás, voy a poner en enemistad. Ahora vas a ser enemigo, tú y la mujer. Aquí se introduce un nuevo elemento en el conflicto, la mujer, la iglesia. La iglesia. Y dice, y también hay enemistad entre tu simiente. Vean qué interesante. Satanás tiene simiente y la simiente suya. Ahora el conflicto abarca a la mujer, la iglesia,
y a Satanás. La simiente de la mujer, la simiente de Satanás. Y ahora viene una profecía. Dice que la simiente de la mujer va a herir la cabeza a la serpiente. Y la serpiente le va a herir el calcañar. Estudiábamos el viernes y vimos cómo a partir de esta declaración que hace el Señor Jesús, Satanás, que recuerden que era perfecto, sabio y hermoso. A veces las personas pintan a Satanás como un ser con cachos y barba y color colorado y con una cara horrorosa que espantan, ¿verdad? Pero realmente Satanás no es así. Satanás era un ser perfecto, sabio, y cuando la Biblia dice hermoso, es hermoso. Cuando la Biblia dice sabio, es sabio. Aunque esté caído, aunque haya perdido muchas de las facultades que Dios le dio, sigue siendo sabio, sigue siendo un ser con una sabiduría superior a la nuestra. Y él es un gran estratega militar. Aquí él interpreta que de la simiente de Eva va a venir uno que le va a aplastar su cabeza. Y entonces, a partir de este momento, la guerra en la tierra toma otros tintes, toma otra connotación, porque ya no solamente es Cristo y Satanás, ahora es Cristo y su iglesia y su simiente, Satanás y su simiente. De la simiente de la iglesia o de la mujer viene uno que le va a aplastar la cabeza. Y Satanás decide, quiero hacer un comercial aquí. Recuerden que cuando Cristo Jesús echó del cielo por primera vez, porque quiero decirles que Satanás fue echado 2 veces del cielo. Si ustedes no sabían, pues lo vamos a aprender hoy. La primera vez que fue echado Satanás del cielo, dice la Biblia, que lo vio caer como un rayo, cuando lo que correspondía era destruirlo, porque pecó en el cielo y la paga del pecado es muerte. Pero la obra misteriosa del pecado, el desenlace de lo que esto conlleva, la rebelión a Dios, la desobediencia a los mandamientos de Dios, la envidia al trono de Dios, el odio hacia Dios, no era algo claro para los seres del cielo, inclusive para los seres inteligentes de otros mundos. Tenía que reflejarse completamente el carácter del gran rebelde para que tuviera sentido la paga del pecado para Satanás. No sé si me doy a entender con esto. Los postulados políticos de Satanás. Entonces Satanás ahora empieza con un problema. Ahora, al quitarle el reino a Adán, vimos la semana pasada que ahora Satanás puede entrar al cielo. ¿Lo recuerdan? Y ahora Satanás, representando a este planeta, puede entrar al cielo. Vamos a ir al libro de San Mateo, el capítulo 4, primer libro del Nuevo Testamento. San Mateo, el capítulo 4, y le voy a pedir a Diana que nos lea el versículo San Mateo capítulo 4 y el versículo número 8 y 9. San Mateo 4, versículos 8 y 9. ¿Qué dice, Diana? Mateo 4, versículos 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Noten, Satanás lleva a Cristo a un... Y aquí le muestra todos los reinos del mundo. Mateo no dice algo que dice Lucas. Miren lo que dice Lucas sobre este mismo episodio. Lucas, el capítulo número 4. Mateo, Marcos, Lucas. Es el tercer libro del Nuevo Testamento. Lucas, el capítulo número 4. Vean qué interesante lo que dice Lucas, capítulo 4,
y el versículo 5 y 6. Es el mismo episodio, solo que relatado por Lucas. Lucas era médico, era más minucioso, más detallista. Y miren el mismo episodio relatado ahora por Lucas. Vamos a pedirle a Mariela. Vamos a apretar a Mariela hoy, porque se nos escapó el viernes, Mariela. Lucas capítulo 4, versículo 5 y 6. Ok, Lucas 4, 5 y 6 dice así. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El 5 dice, luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Y el 6? Sigo. Sí, el 6. Le dijo el diablo, a ti te daré todo el poder de los reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. A quien quiero la doy. Noten, ¿quién se la entregó? Ya lo estudiamos. Se lo entregó a Adán. ¿Cuándo? Cuando cayó. Se hizo esclavo ahora Adán de Satanás. Ahora Satanás, por derecho legal, tienen que ver el tema que está en Facebook, el derecho legal, para que entiendan este término. Este término derecho legal no se utiliza mucho en el medio del estudio de la Biblia. La gente ni sabe qué es derecho legal. Entonces tienen que ver el estudio para que entiendan lo que está pasando aquí. Por una figura jurídica, por derecho y legal, Satanás le está entregando toda la administración, todo el reino del planeta Tierra, que aquí para este momento se constituía por un montón de países y reinos, ¿verdad? Por todo el mundo, que son de Satanás. Y Satanás dijo, todo esto es mío y a quien yo quiera se lo doy porque a mí me lo entregaron. Esta facultad de derecho legal le permitía a Satanás ser el rey en lugar de Adán. Adán ahora quedó como esclavo de Satanás. Y ahora Satanás, por derecho legal, tenía el gobierno del planeta. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Ahora, Satanás quería la adoración. El conflicto entre Cristo y Satanás no es de poder, es un conflicto de adoración. Adoración versus adoración. Satanás quería ser adorado y ahora quiere ser adorado por el mismo Cristo. Vean qué bandido. Él le dice a Cristo, ¿para qué vas a pasar todo esto? Yo te lo doy, a mí me fue entregado y a quien yo quiero se lo doy. Y es cierto, lo que él está diciendo es cierto. Lo que pasa es que ahora Cristo Jesús viene en un papel de rescate. Esta era la simiente de la Génesis 3:15. La simiente que iba a rescatar el reino es Cristo. Ya habíamos estudiado en el libro de Job, ¿recuerdan? Si quieren hacemos un pequeño repaso. Vamos al libro de Job, el capítulo 1. A veces las personas lo profundo que es este versículo. Job, capítulo 1 y el versículo 6. Dice así la palabra de Dios en Job 1:6. ¿Lo tienen todos? ¿Sí? Job 1:6 dice, un día a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Cuando Dios hacía concilios, hacía reuniones, el que venía al cielo a representar al planeta Tierra no era Adán. A Adán le tocaba este privilegio, pero como Adán pecó, le cedió el reino a Satanás. Ahora el que representa al planeta Tierra ante los mundos es Satanás. Fue echado del cielo. Imagínense ahora lo que es el derecho legal. Por derecho legal, el Señor Jesús decía, bueno, es que viene por derecho legal. Él se ganó por derecho legal el reino de la tierra.
y tiene derecho a representar a la tierra. Y ahí estaba, en medio de los seres de otros mundos que nunca habían pecado, estaba Satanás. Noten, en este pasaje de Job no se había manifestado todavía el espíritu y el carácter de lo que es el pecado. Cristo Jesús lanza un plan especial. Se le conoce como el plan de la salvación. Volvamos a Génesis capítulo número 3. El hombre que peca muere irremisiblemente. La penalidad por infringir los 10 mandamientos eternos de Dios tiene una penalidad, y la penalidad es muerte. Ahora, Cristo lanza un plan de rescate a un costo altísimo. Un costo altísimo. El plan de rescate consistía en que en lugar de que el hombre muriera, iba a morir Cristo Jesús. Imagínense cómo se sintió Adán cuando Cristo le dijo: Adán, no te preocupes, te tengo una buena noticia. Sí, has pecado, tú mereces morir, pero yo voy a tomar tu lugar. Yo voy a morir por ti. Yo no sé qué pudo haber pensado Adán, qué tremendo. Pero ¿por qué no tienes que morir? Yo, mejor quítame la vida, Señor. Yo muero por mi propio pecado. No, Adán, yo voy a morir por ti. Y en eso consistía el plan de salvación. Cristo Jesús iba a pagar la penalidad de la transgresión. Transgredir los mandamientos eternos de Dios se paga con la muerte. Y Cristo Jesús tomó el lugar del hombre. Pero ahora le dice: Adán, mientras yo voy a venir, porque voy a venir a morir por ti, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ves ese cordero? Tráelo, dile que venga. ¿Ves este cuchillo? Tómalo. Ahora vas a ponerle el cuchillo en el cuello al cordero y le vas a cortar el cuello. Adán, hasta este momento, lo que era la muerte. Recuerden que aquí no había muerte. Está apenas entrando el pecado. Y cuando Adán mata el primer cordero y ve este pobre animal, haciendo ruidos en los últimos extertores de muerte, yo me imagino la pena profunda que Adán pudo sentir y saber que ese animalito inocente que estaba muriendo por su pecado no merecía morir. El que merecía morir era él, el que pecó fue él. Y que ahora inocente representa a su creador que va a venir a morir por él. Y aquí viene el problema. Satanás inmediatamente lo pesca en el aire y dice: con que Cristo viene a la tierra y viene a morir por el hombre. Aquí yo me la voy a jugar. Y donde Satanás identifica que viene la simiente de Cristo, Satanás la empieza a cortar. Por eso es que Caín mató a Abel. Y por eso es que hay 5 mujeres en la genealogía de Cristo. Esto es muy interesante, lo de las 5 mujeres. En alguna ocasión vamos a estudiar las 5 mujeres para que quede interesante, porque se introducen en la genealogía de Cristo por derecho legal. Ahora, vamos a entrar de lleno a lo que representa Cristo. Vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo 5. Romanos es en el Nuevo Testamento, el capítulo número 5. Romanos, el capítulo número 5. Vamos a leer ahora, vamos a pedirle a Mari Selva, que está toda calladita ahí. Mari, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, don Jorge? Muy bien, muy bien.
Calladita, estoy poniendo atención. Excelente, excelente. Mari, vamos a leer Romanos capítulo 5 y vamos a empezar a entender esto de la magnitud de lo que Dios le dijo, de lo que Jesús le dijo al hombre en Génesis 3:15. Vamos a Romanos capítulo 5 y el versículo número 12. Romanos 5:12. Adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto es como el COVID-19. ¿Sí? Ya que estamos con pandemia para que lo entiendan. El pecado entró por el hombre y por culpa de este primer hombre nos contagió a todos del pecado. Estamos con pecado. Dígame aquí alguno que no tenga pecado. Todos hemos pecado. Todos estamos infectados del virus que se llama pecado. ¿Ok? Aquí lo dice claro. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Qué es pecado? La agresión a la ley de Dios entró por Adán. Y por ende, la muerte. Y así todos nosotros merecemos ahora ¿qué? La muerte. La muerte pasa para todos nosotros por cuanto todos pecamos. Ahora, vean lo que dice el versículo 14. Romanos 5:14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí está diciendo el libro de Romanos que va a haber un segundo Adán, porque este primer Adán es figura del que viene. El segundo Adán, ¿quién creen ustedes que es? ¿Quién es el segundo Adán? Cristo. Cristo Jesús. Vean lo que... Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque al hablar del don está hablando de Cristo, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, así como el pecado entró por uno, ahora la justicia, el perdón, entra para todos nosotros por otro, que es el segundo Adán. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, esto lo que nos está diciendo es que así como Adán falló y pecó, y por culpa del pecado de Adán nos contagió del virus del pecado a todos nosotros, ahí no hay mascarilla que nos salve, no hay aislamiento que nos salve, estamos todos contaminados, aunque no querramos, todos fuimos contaminados por el pecado. Ahora está diciendo que ahora por uno, que es Jesucristo, viene el perdón y la justificación del pecado. Versículo 18, Romanos capítulo 5, versículo 18, dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y ahora el versículo 19 es clave, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí lo que está diciendo Romanos es que Cristo iba a venir como hombre, o vino como hombre, para darnos a todos la justificación y perdonarnos de los pecados que cometemos. Así como fuimos por el pecado de Adán, por la transgresión de Adán,
todos fuimos infectados de muerte, porque la paga de la infección es que vamos a morir. Ahora nos está diciendo acá que por otro que viene sin pecado, ahora todos vamos a tener la justificación y vamos a poder vivir. Dice el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora Cristo Jesús viene para poder demostrar al universo que sí se puede obedecer la ley de Dios y que Él puede pagar. Noten, Cristo dice aquí en el versículo número 19 que así por la obediencia de uno, Cristo fue obediente, Adán fue desobediente. Adán transgredió la ley de Dios. Cristo Jesús vino y nunca transgredió. Cristo fue obediente y a la muerte de cruz. Ahora, quiero aclarar aquí un poquito. Hay muchas personas que piensan que el Señor Jesús vino con las facultades de Dios. Hay personas que dicen, si es que Jesús pudo obedecer la ley porque Jesús es Dios. Bueno, la Biblia nos menciona precisamente todo lo contrario. Cristo Jesús vino y no solamente vino como hombre, vino acarreando ya 4,000 años de transgresiones. Imagínense la degradación del hombre después de 4,000 años de Cristo vino en medio de estas condiciones precarias y Satanás evitó por todos los medios que Cristo viniera. Estuvo cortando la ruta de la simiente para que Cristo no viniera. El último intento, porque tuvo muchos, que cuando Cristo nació, no sé si ustedes recuerdan que cuando Cristo nació, Herodes hizo algo. ¿Recuerdan lo que hizo Herodes? José Fabio, ¿recuerda lo que hizo Herodes? Claro que sí. ¿Qué hizo Herodes? Mandó un decreto a todos los primogénitos menores de 1 año, matarlos 2 años, 3 años. 2 años, sí. Pasaron unos reyes de Oriente y le dijeron a Herodes, Herodes, ¿dónde está el rey? Herodes dijo, con que viene un rey. Él se sintió amenazado. Él sintió amenazado su reino y Herodes le dice a los reyes de Oriente, no, mira, cuando ustedes encuentren el rey, pasen y me dicen dónde está, para yo también ir a adorarlo. ¡Qué mentiroso! Dieron sus presentes y se fueron por otro lugar. Entonces Herodes no sabía quién era y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Un ángel se le presenta a la bienaventurada y santa Virgen María y se le presenta a José y les dice, huyan, porque vienen por el niño para matarlo. Y ellos huyen hacia Egipto. O sea, Satanás siempre trató de destruir la simiente de donde venía Cristo Jesús. Y ahora Cristo nace en la tierra, nace de mujer. Y Cristo dice aquí que fue obediente. Dice el versículo 19, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora Cristo dice aquí que es obediente por la obediencia de Cristo. Ahora, ustedes pueden pensar, bueno, pero es que Cristo era natural en él obedecer. Quiero demostrarles bíblicamente lo que dice la Biblia sobre la obediencia de Cristo. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo número 5. Hebreos, el capítulo número 5. Y vamos a leer los versículos 7 en adelante. Hebreos, el capítulo número 5.
Vamos a pedirle a doña Nereida que conecte su cámara. Es la única que está con la cámara apagada. Nereida, conecta tu cámara y tu micrófono y nos lees Hebreos 5:7, por favor. Gracias. Hebreos capítulo 5 y el versículo 7. Tienes el micrófono apagado. Tienes que encender el micrófono. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, no la vemos, pero sí la escuchamos. Vemos el cielo raso, pero no importa. Ahí. Ahí. Hebreos 5:7. ¿Qué dice Nereida? Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Y el 8? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Ustedes están entendiendo lo que está diciendo este versículo? Sí, Cristo en los días de su carne, o sea, cuando fue hecho hombre, dice que en los días de su carne ofreciendo ruegos, súplicas, con clamor y lágrimas de la muerte, fue oído por su padre a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo aprendió a obedecer. ¡Qué tremendo versículo! Cristo aprendió la obediencia ofreciendo ruegos, súplicas, clamor, llorando. ¿Cuántas veces le clamamos? ¿Cuál versículo era ese, perdón? ¿Quién me está hablando? Yo, ¿cuál versículo era? Hebreos. Camila. ¿Qué? Versículos 7 y 8. Ok. Cristo Jesús tuvo que clamar, tuvo que llorar, tuvo que suplicar, tuvo que rogar a su Padre para aprender a obedecer y no transgredir la santa ley de Dios. Era la única forma. La única forma de podernos rescatar era viniendo como un segundo Adán a la tierra, como hombre, no como Dios. Yo quiero que esto quede claro. Cristo no vino como Dios, vino como hombre. Ahora ustedes dirán, bueno, pero es que Cristo tenía poder y podía hacer milagros. Claro. ¿Por qué creen ustedes que Cristo podía hacer milagros? Vamos a ver, voy a abrir el salón para que alguien me conteste. Quiero oír sus opiniones. Yo. Diana, ¿por qué cree usted que Cristo podía hacer grandes milagros? Pudo caminar sobre el agua, sobre el mar, pudo sanar ciegos, pudo sanar cojos, pudo resucitar muertos. ¿Por qué? Bueno, normalmente usted no nos deja dar la opinión, hay que buscarlo en la Biblia. Ay, tan linda. Pero ya que pido la opinión, yo creo que para que nos diéramos cuenta quién era. ¿Saben por qué Cristo pudo hacer todos estos milagros? Para demostrarnos a nosotros. Sí, adelante, Romen. No, quería dar mi opinión. Claro, adelante. Por la fe. Por la fe. Muy bien, sí. Pero también aquí hay un detalle más importante. Cristo pudo hacer todos estos milagros para demostrarnos a nosotros, sus hijos, capaces, si le rogamos, suplicamos, le clamamos y le lloramos a Dios para tener una relación como la que él tuvo con su padre. La pregunta es, cuando tenemos un problema, ¿qué hacemos? ¿A quién recurrimos? ¿Vamos y le contamos a papá o a mamá o a la tía o al amigo o a la amiga? ¿A quién recurrimos? Cristo recurría, ¿saben a quién? A Dios, a su padre. Se agarró de la mano de su padre. Y ¿saben una cosa? Voy a hacer un comercial aquí. No me marquen, no me
pierdan Hebreos 5 porque ya regresamos, porque me faltó un detalle. Quiero que vayan conmigo al libro de San Marcos. San Marcos, capítulo 16. Vean lo que dice Jesús. Aquí el que está hablando es Jesús. San Marcos, capítulo 16. Voy a pedirle a Rommel que nos lea el versículo 15. ¿Lo tienes, Rommel? Amén. Rommel, ¿puedes leer San Marcos 16, 15? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí el que está hablando es Cristo. Ya él está a punto de irse. El desenlace, aquí me estoy adelantando un poquito. Y ahora Cristo le dice, vayan por todo el mundo y predíquenle a toda criatura. Ahora miren lo que dice el versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Y el 17? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Wow. Pregunta. ¿El Señor? ¿Sí o no? Vamos a ir al libro de Hechos de los... No, dice aquí que hablarán nuevas lenguas, podrán echar fuera demonios, podrán tomar en las manos serpientes, beber venenos y no les van a hacer daño. Van a poder poner enfermos y van a sanar. No, voy a dar un estudio el próximo sábado a las 11 de la mañana por Facebook. Si ustedes quieren, pues podemos hacerlo por Zoom también, pero si no, lo voy a lanzar por Facebook. Voy a estudiar un tema que se titula El don de lenguas en el tiempo del fin. Esto es un tema que se las trae. Un día de estos, uno de ustedes me preguntó que si yo creía en el don de lenguas. Por supuesto, yo creo en todos los dones del Espíritu Santo, pero como están en la palabra de Dios. Vamos a ver un estudio fascinante sobre el don de lenguas en el tiempo del fin. Qué bueno. Hoy en día, este don ha sido muy manipulado, muy toqueteado, ¿verdad? Y hay inclusive muchas denominaciones religiosas que dicen que si usted no habla en lenguas si usted no habla en lenguas, no está lleno del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Yo, con mucho respeto, voy a tocar este tema a la luz de la palabra de Dios y voy a poner un video de lo que el mundo conoce hoy como el don de lenguas y ustedes van a juzgar lo que dice la Biblia y lo que dice las iglesias. Eso, si ustedes quieren, están invitados. ¿Cuándo? Este próximo sábado a partir de las 11 en punto de la mañana. Así que ya saben, nada más sintonizan Biblos por Facebook y ahí vamos a estudiar con ustedes también. Bien, aquí dice que los que creen en el Señor, que son bautizados, van a tener este tipo de poder especial. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 1. Hechos, el capítulo número 1. Voy a pedirle a José Fabio que nos lea Hechos, capítulo 1 y el versículo 8. Hechos, capítulo 1 y el versículo 8. ¿Qué dice José Pablo? Hechos 1, 8. Ok, buenas noches. Igual estoy leyendo en la versión Reina Valera 1960. Y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Qué está ofreciendo Jesús a sus seguidores? Poder. El mismo poder que tuvo el Señor Jesús en la tierra, nos lo ofrece a nosotros hoy. Noten, pero este poder es para los que creen en Jesús,
para los que son bautizados en Jesús, para los que son sus discípulos, porque también tenemos otro grupo que ya lo vimos en Mateo 7 del 21 al 23, que dicen que van a hacer todo esto y Jesús les dice, nunca los conocí. Entonces tenemos que entender que el secreto del poder es la relación íntima con Dios y la obediencia estricta a su ley. Cristo Jesús fue obediente hasta la muerte y aprendió a obedecer. Ahora sí, volvamos a Hebreos para terminar la aplicación. Hebreos capítulo 5, dice el versículo 8, Hebreos 5:8. Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vean qué interesante. Es que en la comunión con Dios, el clamar a Dios, la cercanía con Dios y la obediencia a Dios. La obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios, porque los mandamientos de la ley ceremonial quedaron clavados en la cruz, se cumplieron en Cristo. Y ahora Cristo Jesús nos da perdón constante a través de su sangre, a través de su sacrificio perfecto. ¿Por qué fue un sacrificio perfecto? Porque nunca pecó, porque nunca transgredió la ley. Entonces él vino como un segundo Adán a pagar y a demostrarle al universo que sí se puede si estamos agarrados del Padre, que sí se puede obedecer si estoy conectado con Dios, que sí se puede obedecer si le clamo y le ruego a Dios con súplicas y llantos. ¿Cuántas personas? Voy a hacer una pregunta aquí. Se la voy a hacer a Mari. Está así con Mari, conécteme el micrófono. Ya. Mari. Sí, señor. ¿Satanás te puede hacer pecar? Sí. Ok. ¿Puede apagar el micrófono, Mari? Diana Chaverri, conécteme el micrófono. Diana, ¿Satanás te puede hacer pecar? Si yo lo permito, sí. Apague mi micrófono, Diana. Vamos con Sandra. Sandra, con... Sandra. Señor. ¿Satanás puede hacerte pecar? Lamentablemente sí. Apágueme el micrófono, Sandra. Voy con José Fabio. ¿Puede encender la cámara, Sandra, por favor? José Fabio, ¿Satanás puede hacerte pecar? No. ¿Por qué no? Porque yo soy el que decido. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Oigan bien. Satanás no te puede hacer pecar. El que decide pecar es usted por el libre ejecución y la libre decisión de su libre albedrío. De su libre albedrío. Usted no puede nunca, Satanás no puede nunca obligarte a pecar. Satanás te tira la tentación, te tira la muchachona o te tira el muchachón, ¿verdad? Satanás no te puede hacer pecar, Mari. Esto tiene que quedar claro hoy. Si tú estás agarrada de Dios completamente y cada vez que tienes una tentación, no quiero saber tus tentaciones. Cada uno hágase un autoinventario de qué se siente usted tentado. Pero cada vez que usted siente tentación por una persona, una novela, una comida, no sé, cada vez que usted sienta una tentación, si usted se agarra de Dios y le dice, Señor, esto es malo, esto es malo y yo sé que no lo debo hacer, Padre, ayúdame, dame fuerza. El Señor te da fortaleza, pero la decisión la tomas tú. Satanás no puede tentarte, no puede hacerte pecar. El que toma la decisión de pecar o no pecar es usted. Satanás no tiene poder sobre su libre albedrío. Y quiero decirles que Dios tampoco. Es su libre albedrío si usted se quiere agarrar de Dios y llorarle al Señor y decirle, Padre, tengo este problema, tengo esta tentación.
quiero decirles algo, así, entre nosotros. Cuando ustedes tienen un problema, les voy a lanzar un reto. Cuando ustedes tengan un problema, sí, que les explota un problema, antes de írselo a contar a su pareja, o a su mamá, o a su papá, o a su mejor amigo, antes, vaya y se dobla de rodillas delante de su Dios y habla de forma mental, no lo haga audible. Después les explico por qué no se debe orar audible cuando le abres tu corazón a Dios. Dile, Señor, mentalmente, esto me pasó y tengo este problema. Pero Padre, yo no puedo resolverlo, pero lo quiero poner en tus manos. Hagas, ayúdame, Señor. Y ustedes se van a dar cuenta que la solución al problema va a ser mejor de lo que usted jamás se imaginó. Y muchas veces los problemas se van a convertir en grandes bendiciones cuando usted lo pone en manos de Dios. ¿Ok? Bien. Cristo Jesús vino para demostrarle al universo que sí se podía y para poderse constituir en la ofrenda perfecta por el pecado. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios, el capítulo número 15. Primera de Corintios, el capítulo número 15. Pregunto en esta noche, ¿va quedando claro esto? Sí. Primera de Corintios, capítulo 15. Antes de leer este versículo, tengo que hacer tengo que tocar otro versículo. La verdad, hay otro que está antes de este. Cuando Cristo Jesús vino, desde su mismo nacimiento, Satanás lo persiguió Satanás lo tentó en todo. Cristo Jesús fue tentado en todo lo que ustedes se imaginan y nunca cometió pecado. Pero ¿saben lo que dice el libro de Isaías? Vamos a ir a Isaías y ahorita venimos a Primera de Corintios. Es que este versículo me acaba, es Isaías el capítulo 53. Ahí el verbo, ahí Jesús nos da una clave. En cualquier tentación, Dios siempre da la salida. Sí, vamos a Isaías. Esto que vamos a estudiar ahorita es de Corintios, pero esto que vamos a ver ahorita es muy fuerte. Esto es muy fuerte. En Isaías capítulo 53, y note, está en el Antiguo Testamento. Isaías fue escrito, ¿qué? 500, 600 años antes de Cristo. Y miren, Isaías 53, versículo 2. Isaías 53, 2. Dice así: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Qué quiere decir esto? Cristo Jesús no fue un hombre atractivo. Cuando ustedes ven esas películas de Cristo y sale Sarafeli con esos ojos azules, color cielo, y la barbita y todo estilizado, que uno dice, qué guapo Cristo. Eso es una falacia. Bíblicamente, Jesús no era un hombre atractivo. No era un hombre que uno puede decir, qué guapo era Cristo. Dice aquí que no había parecer en él ni hermosura. Era sin atractivo para que pudiéramos enamorarnos de lo que Jesús representa, no de él físicamente. ¿Me están entendiendo? Esto es muy interesante. Y ahora miren lo que dice el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas él, y esto es tremendo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros, ¿qué? Dice su Biblia ahí. Pecados. Cristo fue herido por, ahora aquí voy a hacer un cambio semántico. Vamos a ser totalmente egoístas al leer este versículo y lo vamos a leer en primera persona. Dice, mas él herido fue por mi rebelión, molido por mi pecado. El castigo de mi paz fue sobre él y por su llaga fui yo curado. ¿Ustedes están entendiendo lo que está diciendo este versículo? Aquí está diciendo que Cristo fue herido, fue molido por mi transgresión, por mi pecado. Y vean lo que dice el versículo 6. Nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿Qué dice ahí? ¿Qué cargó Jehová en él, en Cristo? Uno que me abre el micrófono. El pecado de todos. La maldad. Ok. Quiero que me lo diga alguien en primera persona. Mas Mi Jehová maldad. cargó. ¿Qué Mi dice? pecado. Mi pecado. Mi pecado. Eso. Mi pecado. Dice que Jehová cargó él mi pecado. Mi pecado. Cristo Jesús en la cruz del Calvario se hizo pecado por mí. Voy a usar una expresión muy fuerte. La primera vez que lo escuché de un amigo que hizo esta aplicación, me sentí muy feo, sentí feo. Pero cuando ya me puse a analizar y a digerir esta declaración, es una realidad. Cristo en la cruz del Calvario se hizo asesino. Cristo en la cruz del Calvario se hizo pedófilo. Cristo en la cruz del Calvario se hizo adúltero. Cristo en la cruz del Calvario se hizo estafador. Cristo en la cruz del Calvario se hizo ladrón. Cristo en la cruz del Calvario se hizo, bueno, esto es muy fuerte. No sé si decirlo o no. Se hizo homosexual. En la Biblia, la homosexualidad es pecado, porque en la Biblia solamente hay dos géneros. Y la gente no quiere decirlo porque no. Personas conocidos que son de una orientación sexual diferente a la mía, que son homosexuales, y los respeto, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios ama al homosexual, pero aborrece la homosexualidad. Dios ama al adúltero, pero aborrece el adulterio. Y Cristo en la cruz del Calvario, por usted y por mí. ¿Y saben qué es lo más doloroso de esto? Que nunca pecó. Nunca pecó, era obediente. Miren lo que dice el versículo 7 de Isaías 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué toma el símbolo de cordero? Por la ley ceremonial. Él era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado tuyo y mío. Todo el mundo. Dice aquí, versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo
fue herido. Se dispuso con su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Saben? La muerte en la cruz del Calvario, las personas que morían en la cruz eran tiradas como en un, ¿cómo le puedo decir? Como en una fosa, donde se tiraban ahí los cuerpos. Esa era la muerte que recibía, o sea, el entierro que recibía el condenado a cruz. Ahí lo tiraban con todos los muertos putrefactos que se estaban descomponiendo, lleno de gusanos. Pero el cuerpo de Cristo fue reclamado por un hombre rico que se llamó José de Arimatea. Y aquí estaba profetizado, vean qué interesante. Y Cristo murió y fue llevado a un sepulcro y se le puso una piedra donde nadie más había sido depositado ahí. Cristo estuvo en ese sepulcro de un hombre rico, de Jesús de Arimatea. Y aquí lo está profetizando. Dice el versículo 12. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos por los transgresores. Dice aquí Isaías que Cristo, como un cordero sin pecado, fue llevado al matadero. Sin abrir su boca, Cristo se hizo pecado en la cruz del Calvario. Quiero complementar Isaías 53 con Mateo capítulo 27. Vamos al libro de San Mateo, porque aquí sucede algo que si no hubiéramos leído Isaías no lo vamos a entender. Mateo, el capítulo número 27. Mateo capítulo 27. Bueno, hay mucho que decir. Voy a hacer un pequeño resumen. Cristo Jesús fue llevado un jueves en la noche por la traición de Judas y llevado al Sanedrín judaico un jueves en la noche. De acuerdo a la tradición, en los tiempos de fiestas solemnes, dicho sea de paso, tengo un estudio que quiero darles a ustedes que se llama Las Fiestas Solemnes de Jehová. Durante las fiestas solemnes no se podía sesionar, el Sanedrín no sesionaba, pero en esta ocasión sesionó en la noche, lo cual era ilegal, y sesionó para condenar a muerte a Cristo Jesús. Como Cristo Jesús no podía ser ejecutada esa condena porque el pueblo judío era esclavo en Roma, el que tenía que dar la orden de muerte no era el Sanedrín judaico, no podía, sino que tenía que ser el Imperio Romano, en este caso el pretor Poncio Pilato. Entonces en la mañana llevan a Cristo ante Pilato y Pilato tiene una entrevista con Cristo. Esto lo pueden leer en los evangelios. Yo estoy haciendo un resumen. La mujer de Pilato tuvo pesadillas y le manda a decir a Pilato, Pilato, no tengan nada que ver con la muerte de este hombre que es puro, es santo, es justo. Cuidado se te ocurre, Pilato, mandar a matar a este hombre que es inocente. Bueno, ustedes conocen la historia. Saben, Pilato, la verdad, se los digo, no quería matar a Jesús. Él le quería soltar. Pero en tres diferentes ocasiones lo quiso soltar, pero había tanta presión de parte de los líderes judíos que Pilato termina condenando a muerte a Jesús. Jesús fue llevado a una plazoleta donde le quitaron su ropa, desnudo, lo colocaron con sus manos hacia arriba, amarrado en un cepo, y un soldado especialista en este tipo de castigo vino con un látigo. El látigo era un látigo que tenía a veces era de mecate, a veces era de acero, y tenía unas bolitas de bronce con unos pequeños garfios. Y este soldado, que era especialista en infligir este tipo de castigo,
levantaba con toda la fuerza su mano y la extendía y hacía el latigazo, y cuando llegaba al momento de soltar el látigo, hacía un movimiento de muñeca para que los pequeños garfios se incrustaran en la piel, y cuando jalaba empezaba a desmembrar trozos de piel. Cristo Jesús recibió 40 menos 1 latigazos de esto. ¿Saben qué es lo más triste de esto? Que Cristo no hizo nada para merecer esto. Pecó. Rommel, ¿quién cree usted que merecía los 40 menos 1 latigazos? Adán. Camila, ¿quién cree usted que merecía los 40 menos 1 latigazos? No, no sé. No sabe. Diana, ¿usted sabe quién merecía esos latigazos? No, Nereida sí sabe, ¿verdad? Nereida, ¿quién merecía esos latigazos? Conecta el micrófono. ¿Quién merecía los latigazos? ¿Quién? Yo. Digan todos. ¿Tienen los latigazos? Yo. Es que entiendan, esto es muy fuerte. Cristo recibió este castigo que me correspondía a mí, porque el pecador soy yo, no Cristo. ¿Saben? A Cristo le pusieron una corona de espinas, le incrustaron las espinas en su sien, empezó a salir sangre de su frente. Los soldados le escupieron su rostro, escupitajos malolientes. Cristo, el Salvador del mundo, el creador del universo. Los ángeles del cielo estaban presenciando este acto. Estaban atemorizados, estaban despavoridos los ángeles. ¿Qué está pasando? Ellos querían ir a rescatar a su comandante y jefe, pero se les impidió interceder. Todo el universo estaba viendo lo que estaba sucediendo. ¿Saben ustedes por qué Cristo estaba siendo flagelado? Estaba siendo lastimado de esta forma, porque era la última carta que se estaba jugando Satanás para que Cristo se arrepintiera de venir a morir por nosotros. Cristo fue torturado atroz por Satanás, con el propósito de Satanás en su mente de que Cristo dijera: basta, no soporto más. Si Cristo hubiera dicho: basta, no quiero más, hubieran bajado miles de ángeles del cielo, lo hubieran rescatado, se lo hubieran llevado, y nosotros seríamos el planeta maldito por siempre. ¿Saben? Cristo soportó todo esto por amor a usted y por amor a mí. En el tiempo de Cristo, la peor muerte, la más ignominiosa, la más humillante, era la muerte en cruz. Se llamaba la pax romana, era morir en una cruz. Hoy en día vemos las imágenes de la cruz y aparece la persona con un pequeño taparrabo. No, se moría completamente desnudo. No sé si ustedes alguna vez han visto los clavos que se utilizan para las líneas de ferrocarril. Son unos clavos de aproximadamente 32 centímetros que son cuadrados en la punta y se van haciendo más anchos hasta llegar a un diámetro cuadrado de más de 2 centímetros. Clavos muy parecidos a estos se utilizaron. Cuando Cristo iba a morir, no hubo tiempo de llevarlo al ebanista. Había una persona que tenía que morir esa mañana. Se llamaba Barrabás. Barrabás era un ladrón, sinvergüenza, asesino, maldiciente, terrorista. Y Barrabás estaba condenado a muerte. ¿Y saben qué hizo Pilato? Pilato dijo: bueno, Barrabás es tan malo y ha hecho tanto mal en Jerusalén que yo voy a poner al pueblo a escoger a quién les libero, si a Barrabás o a Cristo. Cristo es inocente, no ha hecho nada malo, y Barrabás es un sinvergüenza. Y cuando dijo al pueblo: escojan a quién he de libertar y quién ha de morir, todo el mundo gritó que crucificaran a Jesús. Y Pilato no se imaginó nunca esta respuesta.
Pilato, esto no lo dice la Biblia, lo dice la tradición, era un hombre alto y corpulento. Por lo tanto, la cruz que habían elaborado para Barrabás, Barrabás era un hombre alto y corpulento. La cruz que habían hecho para Barrabás era una cruz para que lo pudiera soportar. Pero la contextura de Cristo era diferente. Era más menudo, más delgadito, más pequeño. Y resulta que Cristo Jesús tuvo que cargar la cruz de Barrabás. Pregunto, Rommel, ¿a quién representa Barrabás? La simiente del maligno. ¿Quién representa a Barrabás? Era el que tenía que morir esa mañana. Era el que tenía la cruz lista para que lo fueran a crucificar. ¿Quién merecía morir ahí? Barrabás. ¿A quién representa Barrabás? ¿A todos nosotros? No. Al pecado. José Fabio, ¿a quién representa Barrabás? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Estaba leyendo. Nereida, ¿a quién representa Barrabás? ¿A mí? Muy bien, esa es la respuesta. No a todos nosotros, tienen que ser egoístas. Barrabás me representa a mí. El que merecía morir esa mañana era yo. Cuando decimos todos nosotros, como que hacemos un poco impersonal el problema del pecado. Pero esto es muy personal. Cristo vino a morir por mí. Y saben, cuando Cristo le tocó llevar mi cruz, que es la cruz de Barrabás, era tan pesada que dice la Biblia que se cayó 3 veces. Porque no era la cruz para la contextura física de Jesús. Era la cruz que me correspondía a mí. Cristo llegó al Gólgota. Lo pusieron sobre la cruz. Y imagínense en la espalda completamente despedazada por los latigazos. La sien chorreando sangre por las espinas. Su rostro lleno de escupitajos. Y ahora ponen las manos de Cristo y las perforan de una forma violenta con estos clavos. Nunca pecó. El que merecía ese castigo soy yo. Sus pies, que solo habían recorrido para hacer el bien, fueron clavados a esa cruz de una forma espantosa. Cristo Jesús estaba siendo clavado en una cruz para morir como el peor de los pecadores. Hasta ese momento, Satanás tenía esperanza que Cristo iba a morir en la cruz, pero Satanás no agotaba la oportunidad que Cristo se arrepintiese. Por eso lo flageló, por eso lo humilló. Ahora, el mundo entero, los ángeles que nunca pecaron, los seres vivos que nunca cayeron, todo el universo está contemplando esta escena. Y ahora viene la parte más terrible. Mateo capítulo 27. Versículo 44. Dice Mateo 27, 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Habían 2 ladrones que estaban en medio, así un lado y al otro lado de Cristo. Ellos sí merecían morir. Eran unos ladrones. Pero Cristo nunca fue ladrón. Nunca fue adúltero, nunca fue un violador, nunca fue un mentiroso, nunca pecó. Y Cristo estaba en la cruz del Calvario. Dice el versículo 45, y desde la hora sexta, o sea, desde el mediodía, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Desde las 12 mediodía hasta las 3 de la tarde, la naturaleza, recuerden quién creó la naturaleza, Cristo Jesús. La naturaleza se rehusaba ver a su creador desnudo y la naturaleza se oscureció, hubo oscuridad sobre la tierra, sobre la cruz, a la desnudez del creador. Oiga, esto es sublime. Y en ese momento donde Cristo Jesús está a punto de morir,
Recuerden lo que decía Isaías. Él se hizo pecado por todos nosotros. Y en el momento en que Cristo en esa cruz se convierte en el pecado, miren lo que sucede en el versículo 46. Cerca de las 3 de la tarde de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Saben, hubo un instante en el cielo donde el Padre no soportó más y el Padre quitó el rostro, ocultó, se apartó de lo que estaba sucediendo en la tierra, porque su Hijo unigénito, la misma esencia de su ser, estaba convertido en el pecado mío y de ustedes, en la cruz del Calvario, pagando la penalidad de la infracción a la ley de Dios. Solamente una vida santa, sin pecado, podía pagar la penalidad de la raza humana. Y ahora Cristo en la cruz del Calvario, al convertirse en pecado y el Padre apartar de él el rostro, Cristo Jesús sintió esa ausencia de su Padre y clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Cristo se estaba haciendo pecado literal. Y ahora Cristo dice aquí, entrega versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Como era las 3 de la tarde, había un sacrificio de un cordero que tenía que sacrificarse a la misma hora en el templo. Era el sacrificio de la Pascua. Y dice aquí el versículo 51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Aquí hubo un gran terremoto, y en el templo el velo, de eso no hemos hablado todavía, vamos a estudiar más adelante lo que era el santuario, se rompió el velo del templo, como que una mano invisible lo rompió de arriba abajo, y se acabó la ley ceremonial. Se acabó la ley ceremonial, porque Cristo ahora se convirtió en Cordero que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y saben, cuando los seres de otros mundos vieron esto, todo lo que tuvo que pasar Cristo, todo lo que sucedió por culpa de Satanás, ahora entienden, en el universo entero se entendió la verdadera naturaleza de Satanás. Ahora entienden que Satanás merecía morir desde el principio. Y ahora entienden lo que es el gran amor de Dios, que permitió que se manifestase Satanás en el mundo y su obra nefasta para que pudiera manifestarse el amor y la grandeza y la magnanimidad del Señor, que murió por amor. Y hay un versículo clave que dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Ahora Cristo Jesús nos da a nosotros, los que no merecíamos nada, los que estábamos atrapados en el gobierno nefasto de Satanás, los que éramos esclavos al pecado. Ahora Cristo Jesús nos da la oportunidad del perdón, nos da vida eterna en él, porque la vida eterna es a través de Cristo Jesús. Ahora sí, vamos a Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos al versículo 20. Primera de Corintios 15:20. Bueno, ya se me fue el tiempo y no me di cuenta, qué pena. Perdón, Diana. Primera de Corintios 15:20. Vean lo que dice el versículo 20. Primera de Corintios 15:20. Vamos a pedirle a Diana que nos lo lea. Primera de Corintios capítulo 15 y el versículo 20. Diana. Tienes que quitarle, o sea, poner el sonido en tu... Ya voy. Primera de Corintios 15:20. Ya voy. Primera de Corintios 15:20. 20. Pero no, Cristo resucitó entre los muertos, primicia de los que duermen. 21. Sigo.
Porque como la muerte vino de un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22. Así como mueren todos en Adán, así todos serán vivificados en Cristo. Amén. Vean qué interesante. Ahora dice aquí que Cristo, después de que muere, yo quiero que ustedes entiendan esto. Cuando Cristo muere, por derecho legal, le demostró al universo entero y a todos los habitantes de este planeta de que sí se podía obedecer, que sí se podía enfrentar a la serpiente antigua y vencerla y obedecer a Dios y ser obediente a Dios hasta la muerte. A través de este acto de obediencia, ahora Cristo Jesús recupera el reino. Ahora Cristo Jesús es de nuevo el rey como el segundo Adán. Dice aquí 1 Corintios 15:20, vuelvo a repetirlo, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora Cristo nos da de nuevo el acceso a la vida y a la vida eterna. Ahora Cristo se convierte de nuevo por derecho legal en el rey del planeta Tierra, en el segundo Adán. Vino como el primer Adán, acarreando una naturaleza tendiente al mal de 4000 años, paga la penalidad de lo que es la transgresión, paga con su vida, con su sangre, con su muerte, paga el precio de lo que es el pecado, de la transgresión, de los mandamientos eternos de Dios. Y ahora Cristo, cuando resucita, cuando Cristo resucita, ahora nos da a nosotros el privilegio y la oportunidad y el derecho legal de ahora tener acceso de nuevo a la vida eterna en Él. Ahora somos súbditos de Cristo Jesús. Claro, tú puedes decidir. Dice, no, yo quiero quedarme con el otro. Y es una decisión tuya. Y eso es tu decisión. Pero Cristo pagó este precio para que usted y yo podamos tener de nuevo acceso a la vida eterna. Para que podamos vivir otra vez en un mundo de paz, sin pecado, sin enfermedad. Y ¿saben una cosa? Ante el mundo entero quedó desenmascarado Satanás. Todo el mundo vio, todo el universo vio lo que Satanás hizo. Mató al Creador, lo humilló, lo flageló, lo despedazó en una cruz y vieron el verdadero resultado de la obra nefasta de Satanás. Ahora están entendiendo el gran amor que Dios tuvo desde el principio al echarlo para que pudiera manifestarse el verdadero carácter del engañador, del envidioso, del asesino, porque Satanás es un asesino, es un mentiroso, es el primer pecador, el padre de mentira, es un envidioso. Ahora Satanás quedó expuesto y ahora vean lo que sucede en el cielo. Y tengo que terminar ya porque se me fue el tiempo. Vamos al libro de Apocalipsis y terminamos y de una vez dejo la introducción para nuestro siguiente estudio. Apocalipsis capítulo 12, versículo número 5. Aquí estamos hablando de la iglesia y Satanás, la mujer y el dragón. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo número 12, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Y ella dio a luz regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cuando Cristo resucitó, fue llevado al cielo 40 días después de su resurrección. Y ahora cuando Cristo llega al cielo, dice el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es Cristo Jesús, y sus ángeles luchaban contra el dragón. Recuerden que el diablo tenía la posibilidad de estar yendo al cielo, pero es ahora que Cristo llega como el dueño, como el nuevo rey, como el rey legítimo del planeta Tierra, dice que hubo una batalla en el cielo y luchaba contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Versículo 8,
pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por segunda vez echan a Satanás del cielo, solo que ahora ya no puede entrar otra vez, porque ahora el dueño, el rey de la tierra es Cristo Jesús, que venció su sangre preciosa, pagó la penalidad de la transgresión de la ley. Y ahora miren lo que dice el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios Jesucristo, porque ha sido lanzada afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Eso es lo que estaba haciendo el bicho este en el cielo, con su misma majadería de molestar y acusar a la gente. Y miren lo que dice el versículo 11 también. Dice que ahora se vence por medio de la sangre del Cordero, de la sangre de Cristo. Cada vez que cometemos una falta, una equivocación, un pecado, ya no tenemos que ir a sacrificar corderos. Ahora tenemos la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora viene un versículo clave. Vamos terminando. Dice versículo 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Por qué se van a alegrar? Porque ya Satanás no puede entrar más al cielo. Alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero miren lo que viene a continuación. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora el ay es para nosotros, porque ahora que Satanás fue echado del cielo, después de la ascensión de Cristo, Cristo ascendió en el año 31 después de Cristo, y ahora que Cristo llega al cielo y echan al diablo por segunda vez, ahora hay un ay, porque ahora dice que Satanás ha descendido a la tierra con gran ira, sabiendo que el tiempo se le acabó. En otras palabras, Satanás sabe que su destrucción es inminente. Ya no hay peros, va a ser destruido. Pero antes de ser destruido, dice que va a actuar con gran ira. Vea lo que dice el versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió ¿a quién? A la iglesia que había dado a luz al hijo varón. O sea, persigue a la iglesia que quedó establecida en la tierra después de que Cristo ascendió. Empieza una batalla contra la iglesia porque sabe que le queda poco tiempo. Y ahora dice el versículo 17, Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ahora no solamente la guerra es contra la mujer, ahora es contra lo último que queda de la iglesia de Cristo en el tiempo del fin. Y este resto, este remanente, dice aquí que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora Satanás se llena de ira contra lo que quedó de la iglesia de Cristo en la tierra, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y ahora viene la parte para cerrar. ¿Saben ustedes cuál es la estrategia de Satanás contra lo que quedó, contra el resto de la simiente de la mujer en la tierra? La estrategia de Satanás contra el remanente es ahora, va a surgir en el capítulo 13, va a surgir el anticristo. Ustedes no pueden perderse el estudio de la otra semana, porque vamos a empezar a ver los elementos que Satanás utiliza. Satanás utiliza 3 poderes en el tiempo del fin contra lo que queda de la iglesia de Dios en la tierra. Utiliza 3 poderes. Uno de ellos vamos a comenzar a estudiarlo la próxima semana. Vamos a ver la verdad bíblica sobre el anticristo. Solamente para despertarles el apetito de investigación, miren lo que dice el versículo 1.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Hay gente que dice, ah, sí, esa bestia es el dragón. No, no, no. El dragón es el dragón. Miren, miren por qué esta bestia no es el dragón. Dice 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y ahora miren lo que pasa con el dragón. Ve que son diferentes personajes. Y el dragón, el diablo, le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Quién es esta bestia que surge ahora en la profecía? Esta bestia surge en el tiempo del fin. Es una bestia al cual Satanás le da poder, trono y autoridad. Bestia, que es el anticristo, es uno de los 3 elementos que va a utilizar Satanás contra el remanente de Dios en el tiempo del fin. Ustedes se podían haber perdido todos estos estudios, pero el estudio de la próxima semana no se lo pueden perder. Vamos a descubrir la verdad bíblica acerca del anticristo. Nada más para terminar, hay personas que creen que el anticristo es un ser en el futuro. Sorpréndanse, el anticristo ya está en la tierra y la Biblia le da nombre y apellidos. Ustedes se van a asustar cuando vean la verdad bíblica del anticristo y ustedes van a decir, pero ¿cómo que eso estaba tan claro en la Biblia y yo no lo sabía? Bueno, no pueden perderse el estudio de la próxima semana. Hemos terminado nuestra clase en esta noche. Voy a abrir la sesión. Por favor, voy a pedirles que si tienen alguna pregunta sobre nuestro estudio de hoy, lo puedan hacer. Si no es sobre nuestro estudio de hoy, anótenlo, me lo ponen en el WhatsApp de estudio para poderlo abordar en otra sesión. Así que si tienen alguna pregunta, abrimos el salón para que puedan hacer sus preguntas. Bueno, voy a comenzar. José Fabio, ¿tienes alguna pregunta? Más que pregunta, es un aporte. Cuando llevan a Jesucristo al Gólgota, dice que se cae 3 veces, ¿verdad? En la ley romana, bueno, el dicho, para llevarlo a una síntesis, este dicho de dar una milla extra, ¿han escuchado? Y la génesis de ese dicho es de la ley romana, porque la ley romana exigía, no era si quería, exigía a todos, y por eso a Simón de Cirene le dicen, usted agarre la cruz de Jesús y la lleva. Por ley tenía que caminar 1 milla, porque así era la ley romana. Entonces, cuando viene Jesucristo y dice que demos 1 milla extra más, es porque está basándose también en la ley romana de lo que aconteció, aparte de que los mismos romanos veían que ya Jesucristo no podía, entonces por eso obligaron a Simón de Cirene a llevar la cruz. Muy bien, gracias por tu aporte. Mari, ¿tienes alguna pregunta sobre el estudio de hoy? No, señor, todo muy claro. Muchas gracias. Rommel, ¿alguna pregunta sobre el estudio de hoy? No, ninguno, don Jorge. Muchas gracias por todo. Sandra. No, muy clarito todo. Gracias. Ok. Diana. No, todo me queda muy claro. Le decía yo a Mónica al principio que el estudio de la semana, del viernes, la segunda parte, que no pude estar, lo vi como 3 veces, porque es súper diferente estar aquí y compartir como en vivo para poder entender bien. Entonces, ahora sí todo más claro, la verdad. Para que no te pierdas ningún otro estudio, ¿verdad? Sí. Muy bien. Doña Muchas Nereida. gracias. Con mucho gusto. Doña Nereida, ¿alguna duda sobre el estudio de hoy? No, ninguna, pero sí me gustaría que me aclarara esta parte porque usted dice que Jesús vino 100% humano, ¿verdad? Correcto.
pero en Isaías también dice que él vino a la tierra 100% hombre, es Dios. Porque en Mateo 1:23 dice eso, que vino, ¿verdad?, por medio de la Virgen y todo el asunto. Y en Isaías 9:6 dice él que él vino como Dios. Okay. Dice 9:6. Dice, voy a leerlo. Porque un dice, niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre un hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Okay. Su contextura siento yo, ¿verdad? Sáqueme del error, que él era 100% hombre, 100% Dios. Pues sí, evidentemente, o sea, Cristo fue el verbo hecho carne, ¿verdad? Él era la misma esencia, pero cuando Cristo vino a la tierra, él no utilizó su divinidad, ¿verdad? Cristo no utilizó su divinidad, ¿verdad? Él para poder aprender a obedecer. Dios 100% hombre. Sí, pero Cristo nunca utilizó su divinidad, ¿verdad? Para Cristo, pasar todo ese trazo. Él tuvo que aprender a obedecer como hombre. ¿Cómo lo hizo? Con ruegos, súplicas, clamor, llanto. Y de ahí, si fuera una Dios, cerca con su padre. Sí, si él hubiera aplicado su divinidad, no hubiera tenido que llorar ni sufrir, ¿verdad? Para aprender a obedecer. Ok, muy bien. Gracias. Mucho gusto. Mónica, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, don Jorge, muchas gracias, todo muy claro, muy buen tema. Don Gustavo, bienvenido. Quiero decirle que ya terminamos por hoy. Oración final. Vamos a hacer, ahí está tu micrófono mute, ¿verdad? Tenés tu micrófono mute. No sé si doña Yanina o Camila tienen alguna pregunta, si no, pues damos por terminado nuestro estudio en esta noche. Para orar, para que oren por mí. Muy bien. Sí. Ok. ¿Alguna duda, Yanina o Camila? No hay dudas. Muchas gracias. Muy bien. Gustavo, ¿puedes ver el tema de nuevo en Facebook? Lo puedes ver completo, ¿verdad? Vamos a terminar esta noche. Yo me disculpo, estaba en otra reunión y me acabo de desocupar. No se preocupe. Gracias. Ok, vamos a terminar con una palabra de oración. Vamos a darle gracias a Dios por ese sacrificio que hizo por nosotros. Realmente, a veces no nos ponemos a pensar lo que Dios realmente hizo. Él decidió dar su vida por mí, por ti. Y a veces en la Biblia no nos permite ser egoístas, pero en este caso sí, seamos egoístas. Cristo murió por mí, por mi pecado, por mi culpa, ¿verdad? Y vamos a pedirle a Dios, darle gracias a Dios en esta noche. Así que inclinemos el rostro para orar. Amante Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea su santo nombre en esta hora. Señor, no tenemos palabras para expresar la gratitud que sentimos por lo que usted hizo por cada uno de nosotros. Simplemente, Padre, desde lo más profundo de nuestro ser, decimos gracias, Padre. Muchas gracias, porque usted no escatimó venir a recibir la penalidad de mi infracción, de nuestras infracciones, de mi pecado, de nuestros pecados. Gracias, Padre, porque usted murió por nosotros en la cruz del Calvario y a través de su muerte nos da vida eterna en usted, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por acompañarnos en este estudio. Gracias por su presencia, por la protección de sus santos ángeles, por la unción de su Espíritu. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de poder aprender más y más de usted a través de su palabra. Y ahora que nos despedimos, quiero pedir una bendición para todos los presentes y los que no pudieron conectarse hoy, y que el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen nos guarde del mal y nos defienda. Todo se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre y por la sangre preciosa de su Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga mucho y nos vemos, para los que quieran, el tema del don de lenguas el próximo sábado a las 11 por Facebook Live. ¿Ok? 11, ok. ¿Y esta queda grabada en Facebook? Ya lo puedes ver inmediatamente. Eso, un abrazo a todos y chao, que tengan una feliz noche. Gracias. Chao, buenas noches. Gracias. Gracias.